Muy buenos días. Hoy les saluda David Sruma Ávila. En este caso vamos a realizar un análisis jurídico sobre el caso Suárez Rosero versus Ecuador, que es un caso histórico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transformó la justicia penal en América Latina. Hoy expondremos cómo esta sentencia marcó un antes y un después en la protección del debido proceso y en la constitucionalización del derecho procesal penal en el Ecuador. Es necesario preguntarnos, ¿puede un solo caso reformar todo un sistema judicial? Quédense con nosotros para poder analizarlos. ¿Cuál es el contexto del caso? En el presente caso es que el señor Rodríguez Suárez Rosero fue detenido en Ecuador bajo acusaciones de narcotráfico. Lo mantuvieron un año en prisión preventiva, incomunicado y sin acceso a una defensa adecuada. Estos hechos violaron lo que establece el artículo 7.2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad personal y el debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el caso y en el año 1997 falló a favor del señor Suárez Rosero, condenando al Ecuador por vulnerar los derechos fundamentales. ¿Cuáles eran los fundamentos jurídicos que determinó la Corte para este fallo? Y sobre todo se basó en tres principios esenciales: el principio de legalidad y el debido proceso, en la que implica que todo acusado tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. El control de convencionalidad, que implica que las leyes nacionales deben ajustarse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el derecho a la defensa, que implica la igualdad procesal, es una clave para garantizar la justicia. Según el jurista Dworkin, la igualdad procesal no solo asegura un trato equitativo, sino también que legitima el sistema judicial. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Ecuador había incumplido los principios, poniendo en riesgo la confianza del sistema de justicia. Los impactos y reformas que generó el Ecuador son las siguientes. Por ejemplo, hubo nuevas reglas para lo que es la prisión preventiva, basadas en principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Era necesario realizar una capacitación a jueces y fiscales con estándares internacionales para prevenir el abuso del sistema judicial. Y por último, fortalecer el control judicial para evitar detenciones arbitrarias. El penalista Zaffaroni advirtió que el uso indiscriminado de la prisión preventiva contradice el principio de presunción de inocencia y degrada el derecho procesal penal a una herramienta de control social punitivo. Gracias a este caso, el Ecuador se vio obligado a reformar el sistema judicial, alineándose a los estándares internacionales. Como conclusiones de este caso, el caso Suárez Rosero versus Ecuador es un hito que marcó la constitucionalización del derecho procesal penal. Demostró que la detención arbitraria era una violación grave al debido proceso. Fortaleció el control de convencionalidad, exigiendo que las normas internas se ajusten a tratados internacionales. Además, sentó las bases para que el sistema penal sea más humano. Gracias a este fallo, el Ecuador ha avanzado en la protección de derechos en la defensa y en la erradicación de una prisión preventiva de manera abusiva e injustificada. Muy amables por prestarme atención. Muy buenos días.